Ahora sí, si querés pasar a la siguiente, damos la bienvenida, bienvenidos a todos a esta webinar. Bueno, me presento, soy Emilce Casem, presidenta de IVA Argentina. Nuestro capítulo es nuevito, desde abril que estamos ya activos. Bueno, a través de estas webinars el objetivo es poder acercarnos y generar comunidad para poder difundir las buenas prácticas. Les presento un poco lo que es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios. Es una asociación profesional sin fines de lucro más importantes a nivel mundial, fundada en el 2003 en Canadá y hoy reúne a miles de profesionales en más de 120 países, impulsando el crecimiento de la disciplina y promoviendo los estándares globales. Si el análisis de negocio es clave para poder comprender necesidades, definir soluciones y generar el valor en las organizaciones. IVA ofrece un marco de referencia sólido para poder desarrollarnos en esta práctica a través de guías reconocidas internacionalmente, certificaciones profesionales y una red de colaboración de manera global. Aquí en Argentina, nuestro capítulo trabaja activamente para poder difundir la disciplina, conectar con profesionales a través de estas hermosas webinars, formar y certificar, promover las buenas prácticas que generan innovación, eficiencia y sostenibilidad en organizaciones de todos los sectores. Es decir, que ser parte de IVA significa estar en una comunidad global líderes de analistas de negocios, en donde uno va a acceder a recursos exclusivos, oportunidades de desarrollo profesional y bueno, poder contribuir al crecimiento de la profesión en nuestra región. Así que bueno, paso a darles la palabra a Eli. Ok, bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eliana Yafuso, soy licenciada en Comercio Exterior y recientemente hice 2 posgrados, uno en Supply Chain Management y otro en Análisis de Datos. Tengo más de 10 años de experiencia en distintos rubros dentro de Supply Chain, como por ejemplo en Freight Forwarders, en compras internacionales, analista en Comercio Exterior, como Supply Chain Analyst también. Y actualmente me encuentro trabajando en Canadá como Warehouse Assistant Manager. Le paso la palabra a mi amigo y gran colega José Salamanca. Gracias, Eli. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy y a los que ven el video. Yo soy profesional en administración de empresas. Tengo 2 posgrados, uno en Supply Chain Management y otro en análisis de datos. Mi experiencia laboral se centra principalmente en temas de logística y emprendimiento. Y actualmente me encuentro laborando para Rexroth, una filial de Bosch Corporation, en el área de manufactura como analista de datos. Bien. Bueno, vamos a repasar un poco la agenda de lo que va a ser el webinar de hoy. Primero vamos a estar viendo brevemente la presentación del framework y las herramientas que se usan en cada una de las etapas. Siempre estamos hablando de lo que es herramientas de análisis de datos, ¿no? Del BABOC. Después vamos a estar explorando en detalle lo que son las herramientas de análisis de documento, métricas y KPI, análisis de riesgo, benchmarking y análisis de mercado, modelado de procesos, data modeling y análisis estadístico, data mining, FODA, el business canvas, el root cause analysis y por último las conclusiones. Ahora José les va a estar comentando un poco en qué consiste el caso práctico. Bueno, el caso práctico que vamos a discutir en el día de hoy y donde vamos a aplicar cada uno de estos modelos de análisis de negocio, se trata de una empresa ficticia, pero todo tratado con datos reales y actualizados a este año de la industria de miel en Argentina. Un breve contexto es que Leo y su esposa Sofía, residentes en la ciudad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, fundaron la empresa Bee Honey en 2021 con el fin de producir y comercializar miel orgánica y se han enfocado en 2 tipos de consumidores. 1, los que buscan una experiencia gourmet y 2, las personas fit que buscan consumir productos naturales y saludables. Su estrategia se ha centrado en los últimos años en crear alianzas estratégicas con pequeños apicultores en diferentes provincias de Argentina para ofrecer gran variedad de mieles. Mientras que su principal
actividad es la comercialización directa a través de su página web y de redes sociales. También cuentan con puntos físicos directamente en tiendas gourmet y de dietética. En 2024 fortalecieron su inversión en marketing con dos campañas, Be Happy y Be Fit, lo que les permitió crecer en el mercado local, y ahora buscan expandir sus horizontes empezando a exportar su miel a otros mercados. ¿Pasó? Sí. Ok. Bueno, estas son las 6 etapas del framework del BABOK, empezando por lo que es planificación y monitoreo. En esta etapa básicamente es donde se hace se definen las actividades, las métricas y el seguimiento del análisis del negocio. Después viene lo que es licitación y colaboración. En esa etapa es donde se mantiene reuniones y contactos con los stakeholders. Es la etapa en donde se recopila información relevante mediante técnicas como entrevistas, talleres o workshops con los stakeholders. Estas dos etapas se dieron en el webinar anterior y nosotros vamos a estar dando y enfocándonos en la etapa 3 y 4, que la 3 es gestión del ciclo de vida de los requerimientos. En esa etapa tenemos el uso de herramientas de análisis de datos como data modeling, análisis de documento y análisis de riesgo, que los vamos a estar explicando más adelante. En la etapa de gestión del ciclo de vida de los requerimientos, básicamente lo que se hace es se organiza, se rastrea y se mantiene la información de los requerimientos adquiridos en las etapas anteriores. Después viene la etapa 4, que es el análisis estratégico. En esta etapa básicamente lo que se hace es se estudia el entorno, se identifican las necesidades y las oportunidades de negocio. Y en esta etapa vamos a tener las herramientas de FODA, Benchmarking, Business Model Canvas, análisis de riesgo, Data Mining, análisis de documento, métricas y KPI, modelado de procesos y el Root Cause Analysis. Como bien dije, nos vamos a enfocar en estas dos etapas en este webinar. Y las últimas etapas, la 5 es el análisis de requerimiento y diseño. En esta etapa se detallan las soluciones y se refinan los requerimientos. Y la última etapa es la evaluación de la solución, que básicamente lo que se hace en esa etapa es se evalúa el desempeño de las soluciones aplicadas para los requerimientos. Esas últimas dos etapas se van a dar en un próximo webinar, que va a ser el último del área de análisis de datos y toma de decisiones estratégicas, que se va a estar dando en diciembre. Después vamos a publicar la fecha bien en las redes. Bueno, empezando por lo que es análisis de documento, el propósito de esta herramienta básicamente es obtener información del negocio, de los procesos, de las reglas, de los requisitos o de problemas existentes desde distintas fuentes. Las fuentes pueden ser como, por ejemplo, revisando documentos existentes, políticas, manuales, diagramas, reportes, contratos, correos, base de datos, actas de reuniones, entre muchísimas otras que pueda haber. Y la etapa de análisis la herramienta de análisis de documento tiene distintas etapas. Primero es la preparación. Acá es donde se identifican los documentos relevantes y se seleccionan los que son como relevantes para el requerimiento y para el negocio, en este caso. La siguiente etapa es la revisión y análisis de documentos. En esta etapa es donde se analiza el contenido de los documentos seleccionados e identificados en la etapa anterior. Y la última es el registro de hallazgos, que acá es donde se extraen los insights, los que van a ser relevantes para nuestro requerimiento y nuestro negocio. Los usos, como bien ya comenté, es para identificar procesos y flujos, para identificar reglas y restricciones, problemas o inconsistencias. Bueno, aplicando esta herramienta en el caso práctico que comentó José, en la etapa 3, que sería la gestión del ciclo de vida de los requerimientos, acá básicamente el objetivo del uso de esta herramienta es poder hacer un seguimiento de los requerimientos, mantenerlos actualizados y trazados, identificando posibles brechas o inconsistencias y facilitando la gestión del cambio en caso de que llegue a surgir algún ajuste, en este caso, por ejemplo, en una normativa de exportación, por ejemplo. Entonces, en este caso, el uso de la herramienta básicamente consiste en agregar el título del documento,
la fuente de donde obtuvimos ese documento. En este caso son links o puede ser también una intranet o base de datos interna. La fecha de acceso, cuando digo fecha de acceso me refiero al acceso que tuvo el analista de negocio y cuándo analizó esa documentación como para poder hacer un seguimiento. Después la fuente, si es externa o interna, pública o privada. Y bueno, después viene lo que son los datos relevantes que se extrajeron de dicho análisis de documento. Y finalmente el análisis, cuál es el insight que nosotros obtuvimos del análisis de dicho documento y cómo a nosotros nos sirve para nuestro negocio y nuestros requerimientos. Bueno, ¿qué decisiones estratégicas podemos tomar a partir del análisis de documentos basándonos en nuestro caso? En líneas generales tenemos lo que es implementar un sistema de gestión documental, más que nada para poder tener un seguimiento, mantenerlo actualizado, asignar responsables internos. Esto también es muy importante porque si no es donde se pierde el foco y se pierde el seguimiento y se pueden perder actualizaciones de normativas, con lo cual eso nos puede impactar y nos puede dejar fuera del mercado. Si fuera un cambio en normativa de comercio exterior o un cambio en el tipo de cambio, que en Argentina eso sucede muchísimo, o un cambio en la normativa de la certificación de compliance que se necesita, por ejemplo. Bueno, después establecer alertas de cambio normativo tiene que ver también con lo que acabo de mencionar. Priorizar certificaciones con mayor impacto comercial también tiene que ver con lo que dije de compliance. Esto puede ser algo muy importante que nos deja fuera del mercado si no contamos con dichas certificaciones. Inversiones para producción y compliance también. Y los beneficios que obtenemos de esto es tener una trazabilidad clara, hacer un seguimiento y estar actualizados, gestión proactiva de los cambios en caso de que lleguen a surgir, priorización estratégica. Esto nos puede como guiar a dónde enfocar la estrategia, en este caso, reducción de los riesgos, reducimos el impacto, como bien ya comenté, hay muchos riesgos que nos pueden impactar y dejar fuera, y mejor comunicación interna, porque cada uno sabe qué es lo que tiene que seguir y qué documentos se tiene que encargar de actualizar y de hacer un seguimiento futuro. En la etapa 4, el uso de esta herramienta, que es en la parte del análisis estratégico, tiene más que ver con analizar la información interna y externa para poder identificar las oportunidades, poder identificar quién es la competencia, poder identificar las estrategias basadas en los datos que se alineen con las capacidades de BeHoney y con las demandas del mercado internacional. Como ustedes pueden ver ahí en el análisis de documento que tenemos ahí, la mayoría son fuentes externas y tiene todo que ver con el mercado de la miel externo, mayormente de Estados Unidos, que es uno de los mayores importadores de miel. Después cómo es el mercado en Argentina, cómo son las tendencias respecto al consumo de miel y el miel orgánica en este caso, que es lo que tiene que ver con nuestro negocio, y el benchmarking con los competidores, cómo estamos respecto a los competidores. La decisión estratégica que podemos tomar en este caso es seleccionar mercados objetivos, porque a través de esta información sabemos mejor quién es el principal importador de miel en el mundo, cuáles son los principales, no solo Estados Unidos, también está Alemania, está Japón, están los países árabes, por ejemplo. Iniciar una certificación orgánica, porque a través del análisis de documento podemos obtener también cuáles son los requisitos para que nosotros podamos llegar a dichos países que son clientes potenciales. Reedicionar el storytelling internacional para poder tener más visibilidad y tener más presencia a nivel internacional y cómo poder llegar a ellos. Explorar alianzas con distribuidores gourmet. Esta es otra de las estrategias que se pueden tomar basado en el análisis de los documentos en cuanto al mercado, cómo está el mercado y demás. Y evaluar la escalabilidad de producción, porque hay que tener en cuenta que BeHoney es una empresa chica y hay que evaluar cuál es la capacidad para poder exportar
a los grandes importadores, que en este caso Estados Unidos. Bueno, los beneficios, decisiones basadas en evidencia, siempre es súper importante tener información para a partir de ello poder saber cuál es la estrategia correcta para nuestro negocio, identificar las oportunidades reales, como ya mencioné, en el mercado exterior, los competidores, quiénes son los principales importadores y demás, alineación con las tendencias globales, como por ejemplo la miel orgánica o lo que mencionó José de la estrategia de BeFit, BeHappy, y reducción de riesgos estratégicos. Y por último, la optimización de los recursos. ¿Alguna duda hasta acá respecto a lo que es análisis de documento? Creo que estamos bien. Sigo adelante entonces. Vamos Y le genial. paso la palabra le paso la palabra Gracias. a José. Gracias, Eli. Em, Después de haber recopilado la información, ya uno puede entrar a revisar las métricas y los diferentes KPIs, KPI, Key Performance Indicator o indicador de desempeño. El propósito es principalmente evaluar el progreso, el performance o las soluciones que se han implementado, cuál ha sido su impacto positivo, negativo y poder primero identificar y segundo ajustar. Los indicadores principalmente tienen que ser relevantes, económicamente medibles, usualmente son económicamente medibles, cuantificables, mientras que las métricas son los niveles cuantificables de los indicadores. Y finalmente está el reporting, que esa es una de las aristas finales de esta etapa o de la implementación de las métricas y los KPIs, que es identificar en su conjunto las métricas actuales y saber a dónde se quiere llevar diseñando métricas objetivo. Siguiente, Eli, porfa. Bueno, mucha de la información que nosotros les vamos a mostrar de aquí en adelante es claramente información ficticia, pero que hemos tratado de adaptar a lo que viene siendo el modelo de negocio de la empresa que estamos trabajando, que es BeHappy. Entonces, la primera métrica que les voy a presentar es la métrica de crecimiento anual. El objetivo es evaluar el desempeño histórico de la organización a nivel comercial. Tradúcese en qué tanto se ha vendido en el pasado y cómo lo estamos haciendo ahora. ¿Cómo ha sido ese cambio? En la tabla que ustedes pueden ver ahí, se habla de unidades, se habla de ingresos, se habla de indicadores a nivel financiero, como es el EBITDA. El EBITDA es esa métrica que en el área financiera se va a medir qué tan eficiente se está utilizando los recursos, o más bien, cuál ha sido la ganancia real después de haber cubierto todos los costos, tanto de producción como de operación. Entre mejores márgenes y entre mayor sea ese número, claramente va a ser un indicador donde se dice que la empresa es capaz de generar más ganancia, ser más rentable y asimismo ser más estable a futuro. En la tabla que le sigue, la más pequeña, ahí entra un poco de mi estilo de trabajar con números, que es diferenciar entre el promedio y la media. Como van a ver, por ejemplo, en el margen de EBITDA, la variación promedio es del 242%. Esto quiere decir que en algún momento de la historia hubo un pico grandísimo en el cual el margen incrementó sustancialmente, pero pudo haber sido influenciado principalmente por ese punto y no por los demás puntos en la historia. A esto dentro del análisis de datos y el análisis estadístico lo llamamos outliers, o casos extraordinarios que por algo que sucedió, pero que se salen de la normalidad. Y por eso agregué lo que llama la variación media, que es realmente cómo podemos entender el crecimiento o el cambio de una métrica a lo largo del tiempo sin que realmente afecte o no haya tanta influencia de los outliers. Entonces podemos ver que en el caso preciso de la empresa, el margen de EBITDA, ese indicador financiero con el que uno le va a llegar a un banco a pedir un préstamo o fácilmente a nuevos inversionistas para capturar recursos,
es el margen EBITDA el que les va a decir qué tan bien y qué tan mal le está yendo a la empresa. Y efectivamente es el 95.5%, lo cual es un indicador que dice que la empresa está en crecimiento. Igualmente los ingresos en ventas. La variación promedio es un poco mayor que la variación media, pero estamos hablando que la empresa está aumentando en 53%, aproximadamente 54%, sus ventas año a año. Lo que significa que algo están haciendo bien, que el producto está siendo valorado y que las personas están comprando. Ya podemos seguir con el siguiente, por favor. Esto es una gráfica ya más visual de cómo ha sido esas ventas y cómo ha sido ese crecimiento a lo largo del tiempo, y es el reflejo de los números. Podemos ver que las ventas aumentan año tras año y que el crecimiento es importante. Estamos hablando entre el 50 y casi 90% de crecimiento en las ventas. Siguiente, Eli. Utilizamos esta misma idea de organizar la información en tablas y sacar números u obtener los números, pero ya ahora enfocado a la métrica de la cuota de mercado. Es decir, cuál es la participación de la empresa dentro del mercado de miel orgánica. Inicialmente estamos hablando que es una empresa que mueve sus productos y vende sus productos en el mercado local argentino. A futuro se tiene que hacer o se debe hacer este tipo de análisis cuando se empiece a analizar mercados o ya se haya hecho la introducción de los productos en mercados diferentes. Para el caso concreto de esta empresa, la tasa promedio de crecimiento es del 42.5%, no muy lejana a la tasa media. En mi opinión estadístico, usualmente las personas prefieren hablar de componentes que tengan la palabra media, porque va a ser más accurate. Disculpen el Spanglish, pero es la respuesta más acertado para hablar de crecimiento. Siguiente, Eli, por favor. Este es un reflejo, al igual que de las ventas, en cómo ha cambiado el indicador financiero del EBITDA, y podemos ver que aumenta. Año tras año, la empresa está siendo mucho más rentable. Siguiente, Eli. Bueno, y en este punto el resultado del análisis, ¿cuál va a ser las decisiones estratégicas? Principalmente entender y tener una visión clara de cuál es la situación y qué tan saludable están siendo las finanzas de la empresa haciendo su operación. Podemos ver que el EBITDA está muy bien, está creciendo a un nivel óptimo, y lo importante ya no van a ser analizar únicamente los costos fijos, sino tener cuidado o precaución con los costos variables de producción para seguir aumentando ese margen con mayor facilidad. Por otro lado, aumentar las ventas es imprescindible en cualquier negocio, pero principalmente por la baja participación que esta empresa está llegando a tener. Si bien es una empresa pequeña, se le está inyectando capital en marketing, se le está inyectando capital en producción para que puedan aumentar su producción y puedan acaparar cuota de mercado. Y finalmente, a pesar de que la cuota de mercado no es tan grande, el crecimiento anual es sostenido, lo cual dice que el mercado está aceptando y empezando a desear el producto que esta empresa está comercializando. Los beneficios, como bien se podrán dar cuenta, es conocer con mayor claridad el desempeño operacional, entender la participación del mercado en este caso, o entender la situación general de la empresa en puntos específicos, y anticipar los riesgos como el estancamiento de ventas. ¿Alguna duda con los KPI o las métricas antes de pasar al siguiente tema? Creo que estamos bien. Ok. Bueno, la siguiente herramienta que voy a estar explicando es modelado de procesos. En este caso, el modelado de procesos es una técnica que permite básicamente describir, analizar y mejorar los procesos de negocio mediante diagramas que pueden mostrar, entradas, salidas, actividades, roles involucrados, secuencia de pasos, interacciones entre sistemas y personas. El propósito básicamente es entender cómo funciona actualmente el proceso, identificar las ineficiencias o cuellos de botella o redundancias para poder eliminar el waste,
eh, y diseñar procesos futuros más eficientes y alineados con los requerimientos del negocio. Voy a explicar brevemente los tipos de modelado que tenemos. Por un lado tenemos lo que es el flowchart y value streams. Ese tipo de diagramas básicamente sirve más para visualizar el flujo de las actividades y cómo se genera valor en cada etapa. Son útiles generalmente para poder identificar pasos innecesarios o cuellos de botella, como los mencioné anteriormente. Después tenemos lo que es el diagrama de flujo de datos y el UML. En este caso sirven para poder representar cómo se mueve la información entre procesos, sistemas y actores, y es muy usado en proyectos de sistemas o automatización. Después tenemos lo que es el modelo y notación de procesos de negocio. Este tipo de diagrama sirve para documentar procesos de forma estandarizada y detallada. Se utilizan mayormente para facilitar la comunicación entre áreas técnicas y de negocio. Después tenemos lo que es el diagrama IDF o el IGOE. Este tipo de diagramas sirven para poder modelar procesos complejos o con focos en entradas y salidas, controles y mecanismos. Se usa más que nada para ingeniería y fabricación o manufactura. Y el último es el CIPOC y el análisis de value streams. En este caso sirven para tener una visión macro del proceso, por ejemplo los suppliers. Y bueno, los elementos clave son los streamlines, que son carriles para poder mostrar las responsabilidades por área o por rol. Después tenemos las actividades, que son las tareas o las acciones que se realizan dentro del proceso. Tenemos lo que es eventos que disparan el inicio o el fin del proceso. El flow direccional, que es para la dirección hacia la cual se mueve cada una de las etapas y fases del proceso. Tenemos también los que son los conectores, que indican el flujo del proceso. Los puntos de decisión son básicamente los puntos en donde se llega a una etapa del proceso donde, dependiendo si se cumple cierto parámetro o cierta cuestión, se va a ir por un camino o por el otro. Y después, por último, tenemos lo que son los roles, que son quienes participan en cada etapa del proceso. ¿Pasamos? Bueno, aplicado al caso práctico, el modelado de procesos en la parte de lo que es análisis estratégico, el objetivo es permitir visualizar y analizar y optimizar el proceso productivo y logístico para poder asegurar que la empresa esté preparada operativa y estratégicamente para ingresar al mercado internacional, que en este caso es comenzar a exportar la miel con competitividad, eficiencia y cumplimiento normativo. Esto que ustedes están viendo acá es básicamente el estado actual, el proceso actual que tiene la empresa, que empieza por lo que sería la producción. Después tiene todo lo que sería control de calidad. Ahí donde dice aprobado, donde tienen como los distintos caminos que yo les mencioné recién, que según se cumpla si está aprobado o no, va a tener distintos caminos. En este caso, si no se aprueba el control de calidad, va a quedar rechazado, y si se aprueba, se avanza a la siguiente etapa, que sería almacenaje, venta y distribución. Pero bueno, como pueden ver, acá es todo local, acá es todo lo que se hace actualmente. Entonces, este diagrama que ven acá sería el diagrama futuro que tendría que llegar la empresa para poder exportar la miel. Y como pueden ver, es bastante más largo porque no solo que tiene certificaciones especiales que se tienen que aprobar, sino que también tiene toda la parte que sería la logística internacional. O sea, la venta al exterior incluye emisión de documentación especial que necesitas para poder exportar, pagar las retenciones si es que hay retenciones, poder tener el certificado de calidad que te piden en el país donde vas a exportar la miel. Acá tenés también lo que sería la interacción con distintos stakeholders que se sumarían al proceso, que sería el despachante de aduana, por ejemplo, o el freight forwarder, que es quien nos va a llevar la mercadería al exterior, va a ser la parte de logística internacional. Y bueno, también hay más cuestiones, como por ejemplo el control de la temperatura durante el transporte para poder mantener la calidad y demás.
Básicamente este diagrama es donde se puede ver cuáles son las falencias que tiene la empresa actualmente ahora y dónde que tiene que apuntar y trabajar para poder llegar a esto. Entonces, las decisiones estratégicas que podemos tomar a partir de ese análisis es estrategia de mercado selectivo, estrategia de certificación y calidad, que es lo que mencioné anteriormente, certificaciones de compliance que piden países del exterior, estrategia logística optimizada. Es importante poder ver y poder generar alianzas con los stakeholders de logística internacional para poder tener buenos costos de flete. Estrategia de trazabilidad digital, es importante hacer un seguimiento de trazabilidad de cada lote enviado. Eso normalmente son requerimientos que piden de compliance. Estrategia de alianzas estratégicas es lo que mencioné anteriormente, no solo con el forwarder, también lo podemos hacer con el despachante y con distintos otros participantes del proceso. Estrategia financiera preventiva. Y por último tenemos lo que son los beneficios, que es la reducción de riesgos regulatorios, optimización de las inversiones, que como bien dije, viendo esos diagramas y comparando las diferencias es donde podemos ver en qué nos tenemos que enfocar. Alineación estratégica interna, mayor competitividad internacional y fortalecimiento y reputación y marca país. En este caso la miel argentina es bastante fuerte en lo que es la comercialización internacional de mieles. Si no me equivoco, creo que es el tercero más importante en el mundo. ¿Alguna duda hasta acá con la Cris? Ok, sí, tengo dos preguntas. Uno, después de haber explicado los modelos de proceso, uno cómo llega a la toma de decisión de escoger el modelo de proceso correcto. Después de hacer el análisis de datos que se hizo antes. Sí. Okay. ¿Te referís a la selección del tipo de diagrama? Sí. Y eso tiene que ver más que nada con el tipo de negocio y requerimiento que estás analizando. Como bien había dicho anteriormente, los distintos diagramas es como que se aplican más que nada a distintos tipos de negocios y contextos. Como por ejemplo, no sé, el de IGO es más para lo que es, no sé, por ejemplo, ingeniería. Después el otro que tenemos que es el que se aplica más a lo que es comunicación es el BPMN, que es el de modelo y notación de procesos de negocios. En este caso, analizando los distintos diagramas que teníamos, vimos que el Streamline y el tipo de diagrama que aplicamos acá se ajusta más al modelo de negocio que estamos analizando. Que okay. Tiene que ver con... ¿Era esa tu pregunta? Sí, la siguiente sería, si uno compara el modelo pasado al actual, lo único que se hace es adicionar más como tareas o tipos de, no sé si puestos de trabajo o no, eso se llama como modelos de análisis que se deben de analizar. Si comparamos el caso pasado al futuro, lo único que se hizo fue agrandar el diagrama, entonces claro, de acuerdo al modelo. Entonces, ¿en qué manera eso hace eficiente que sea el flujo de trabajo? Porque en varios casos, entre más uno lo amplíe, pues va a requerir más trabajo, que en pro uno cómo puede evidenciar que puede ser beneficioso para la empresa o no. No sé si por el tipo de venta que se tenga, si es bueno o antes, o lanzarse a un nuevo mercado con más, por así decirlo, tareas, de pronto no es una buena elección. O sea, a uno cómo llega a la decisión de aplicar más información a ese tipo de diagrama que se estaba manejando en el pasado a tenerlo ahorita. A esto se llega básicamente a través de análisis de documento, como lo explicamos, y se obtiene mucha información en la etapa de licitación y colaboración con los stakeholders, pues justamente lo que se hace es juntarse con las distintas personas que deben formar parte del proceso, no sé, como por ejemplo con el área de producción, con el área del warehouse, con el área del control de calidad. También vas a meter nuevos stakeholders, que en este caso van a ser los despachantes o los freight forwarders, y ellos son los que te van dando más requerimientos, son los que te van dando más información respecto a lo que vos necesitas
para poder llegar a cumplir tu objetivo, que es exportar miel. Claro, lo que vos decís, Eli, es, vos haces un análisis de gap. El gap es, vos tenés un presente y un futuro. Desde ese presente, o sea, desde ese futuro vos empezás a decir, bueno, de acuerdo a mi presente, ¿qué requerimientos necesito? Y ahí empiezan a traccionar todas las partes interesadas a poder, a través de los requerimientos, empezar a darle una mayor conformación de la información o de los puntos para que vos puedas lograr ese futuro. Eso se hace para todas las industrias así. Entonces, en base a este presente y en base a este futuro, ahí vas a decir, bueno, tengo todas estas herramientas, que es lo que decía Eliana, ¿no? Entonces, va a depender de qué nivel de información o apertura vos querés tener como para que vos puedas decir, este me va o este no va. O a qué nivel de información voy a ir, ¿no? Okay. Hay que ver hasta dónde es ese futuro como para que vos puedas decir, bueno, lo aperturo o a qué nivel yo necesito, que también va a depender y te lo va a machear el propio cliente, ¿no? Bueno, quiero esta primera etapa. Bueno, como analistas de negocios nosotros vamos a traccionar para que eso suceda, ¿sí? Y desde ahí, bueno, uno empieza a evaluar, bueno, analicemos este presente para que, en base a eso, ¿qué está faltando para poder llegar a este futuro? Y ahí están todas estas herramientas que te decía Eli para lograr ese objetivo. Sí, Perfecto, y yo gracias. agregaría una cosa más. Ya como tal, la decisión de si se hace o no se hace también esto es como una etapa preliminar Exacto. donde se muestran los estudios de factibilidad. De, bueno, tenemos que, para lograr este objetivo de exportar, nos hace falta todo esto. ¿Cuánto va a ser la inversión que se va a requerir? ¿Y cuánto son las ganancias esperadas? Desde una lógica totalmente materialista y económica, ahí está, existe un indicador que se llama el ROI, el Return Over Investments. Y es, bueno, de la inversión que vamos a hacer y de las proyecciones de venta que vamos a obtener, realmente este ROI, este retorno sobre todo lo hecho, va a ser positivo o negativo. Y ya dependiendo también de otros factores como, bueno, para poder hacer todo lo que necesitamos hacer para exportar, ¿cuánto va a ser la inversión? ¿Tenemos la capacidad de endeudamiento? ¿Tenemos suficiente músculo financiero nosotros? ¿O también tenemos que ir a buscar con inversión o con deuda? Entonces lo Claro, valioso es la proyección. En este caso es la Exacto. proyección, el paso a paso de tu evolución, de tu camino, de tu curva de aprendizaje. Bueno, nosotros queremos llegar acá, bueno, ¿podemos llegar tan rápido o tenemos que hacer estos pasos? Y esta Exacto. estrategia en la fase inicial es tan importante porque eso te prepara como equipo para que uno pueda decir, bueno, estamos preparados para esto, este es nuestro contexto real con estas herramientas y en base a eso vamos evolucionando. Yo creo que es Exacto. necesario tener todo este nivel de información que obviamente la propia empresa o el propio equipo define hasta qué nivel es el óptimo para poder definir una toma de decisión y desde ahí, en base a eso, estructurarlo para empezar a equilibrar a los equipos para que se consiga ese objetivo, ¿no? Correcto. Exacto. Excelente pregunta. No sé si quedó alguna otra duda, pero sí, quiero reforzar que esta es la etapa como preliminar, en donde se empieza a surgir todo lo que se va a necesitar para poder llevar a cabo el proyecto y el negocio, los requerimientos en este caso. Ujú. Todavía no está hecho, sino que es a lo que se quiere llegar. Y después va a haber un montón más de herramientas que vamos a mostrar que también ayuda para todo este análisis y se ve la factibilidad de si se puede o no. ¿Estamos bien entonces? Gracias, Ali. De nada, Cris. Bueno, avanzamos con la siguiente. La siguiente es lo que tiene que ver con el análisis de riesgo. El propósito de esta herramienta es básicamente identificar áreas de incertidumbre y poder desarrollar estrategias para poder mitigar esos riesgos. Hay distintas etapas dentro de esta herramienta. La primera es lo que sería identificar el riesgo. Acá es donde básicamente se trata de reconocer los riesgos potenciales que pueden afectar el proyecto, el negocio o la solución
que esto incluye riesgos conocidos y desconocidos, eventos que podrían generar riesgos y el registro formal de los riesgos identificados en esta etapa. Después tenemos lo que es el análisis de los riesgos. Acá se estudia cada riesgo para entender su naturaleza. Se estima el impacto que podría tener sobre nuestro negocio y requerimiento. Se evalúa la probabilidad de ocurrencia y se analizan las posibles consecuencias que puede generar estos tipos de riesgos. Después tenemos lo que es la evaluación. Acá básicamente se comparan los resultados del análisis hecho en la etapa anterior para poder decidir qué riesgos son aceptables, qué riesgos requieren acción y se desarrollan soluciones preliminares en este caso. Y la última etapa es la etapa de tratamiento, que acá básicamente lo que se hace es se define la estrategia para poder abordar los riesgos no aceptables. Hay distintos enfoques para abordar sobre los riesgos no aceptables, que puede ser evitar el riesgo, transferir el riesgo, por ejemplo, a un tercero, mitigar el impacto o la probabilidad, aceptar el riesgo si es manejable, o incrementar el riesgo, pero solo si esto nos trae beneficios y se hace en ciertos contextos. Bueno, avanzando con la aplicación de esta herramienta sobre el caso práctico y en la etapa de gestión del ciclo de vida de los requerimientos, el objetivo del uso de esta herramienta en este caso es asegurar la continuidad, trazabilidad y el cumplimiento de los requerimientos, tratando de minimizar los impactos derivados de cambios o fallas en la gestión o fortaleciendo el control y la calidad del proceso exportador en este caso. Como pueden ver ahí, en esta tabla se puede mostrar primero en la primera columna la descripción del riesgo. Después tenemos la descripción de lo que sería el impacto de dicho riesgo en nuestro negocio, el nivel de impacto, que va de 1 a 5, el nivel de probabilidad de que se pueda generar dicho riesgo, el nivel de prioridad, que en este caso va de 1 a 30, si no me equivoco. Después va la mitigación, qué es lo que qué es lo que se podría hacer para mitigar dicho riesgo. Y después tenemos a lo que sería el owner, quién es la persona encargada y a qué área impactaría dicho riesgo. Las decisiones estratégicas que se pueden tomar respecto al uso de esta herramienta básicamente sería implementar un sistema de trazabilidad de los requerimientos, asignar los responsables por cada requisito clave, que está relacionado con el owner que ya mencioné, y establecer alertas de cambios normativos, nuevamente, no solo normativos de comercio exterior, sino también normativo cambiario y de compliance, que eso puede afectar gravemente a lo que sería el negocio, en este caso que sería exportar al exterior. Los beneficios, reducción de errores y omisiones, mayor control sobre el cumplimiento regulatorio y una mejora en la coordinación interna. En la siguiente etapa, el uso de esta herramienta en análisis estratégico, el objetivo es poder aplicar el análisis estratégico para garantizar que las decisiones de expansión internacional sean sostenibles, rentables y alineadas con las capacidades reales que tiene la empresa, ¿no? No solo a nivel productivo, sino que también a nivel compliance y a nivel normativo, que tanto se está cumpliendo. Y acá nuevamente, el uso de la herramienta, en este caso, lo que nos permite es poder tomar decisiones estratégicas como priorizar mercados con menor barrera, por ejemplo, barreras para arancelarias, que tiene que ver con los requisitos de compliance que te piden, y también que tengan mayor demanda. Realizar un análisis financiero detallado antes de exportar, que bueno, eso algo comentó José en el análisis de los KPIs, de cómo está la empresa actualmente y te muestra qué capacidad tiene.
Invertir en certificaciones estratégicas dependiendo del país que se quiere exportar. Si se quiere exportar a Estados Unidos es certificación orgánica, si se quiere exportar a países árabes es certificación halal. Y por último, fortalecer la marca mediante storytelling y generar presencia en el exterior, que puede ser a través de ferias, congresos, publicaciones, distintos tipos de estrategias. En lo que respecta a beneficios, en este caso el beneficio que tenemos de usar esta herramienta en esta etapa es mejores decisiones de inversión, reducción de riesgos comerciales, reducción de riesgo de compliance también y aumento de competitividad internacional. No sé si hay alguna duda sobre esto. Seguimos adelante entonces. Bueno, el data modeling. En este caso voy a ir rápidamente porque esta herramienta es un poco técnica y no quiero entrar en mucho detalle en lo que respecta a esta herramienta, así que lo voy a explicar brevemente. El propósito del data modeling es poder estructurar y organizar las bases de datos, pudiendo sacar datos relevantes para el negocio. Hay distintos tipos de data modeling. Está el conceptual, que representa de forma general los datos y sus relaciones, no incluye detalles técnicos y es ideal para comunicarse con stakeholders no técnicos en este caso. Después tenemos el lógico, que detalla las estructuras de los datos sin considerar cómo se implementan físicamente. Incluye tipos de datos con claves primarias y foráneas. Y por último, el físico, que describe cómo se almacenan los datos en la base de datos específica. Incluye índices, particiones y detalles técnicos de implementación. Los elementos en este caso son las entidades o clases, los atributos, la relación, los diagramas y la metadata. Y los usos, básicamente el uso del data modeling es para comunicar de forma clara y consistente las bases de datos y se utilizan también para poder realizar dashboards, representar la información correctamente y determinar las relaciones que hay entre las bases de datos y los datos disponibles. A través de esta herramienta también se pueden detectar brechas o inconsistencias en la información. Se puede ver mucha información no estandarizada. Bueno, y esto es un ejemplo del caso práctico. Usamos bases de datos de Trademap, bajamos información de lo que es el mercado de importación y de exportación a nivel mundial de lo que sería la miel. Y el objetivo en esta etapa, que es gestión del ciclo de vida de los requerimientos, es estructurar los datos para poder desarrollar un dashboard, para poder asegurar los requerimientos del negocio y poder ver cómo es el mercado internacional, tanto de importación como de exportación, y que a su vez también estos datos se mantengan trazables y alineados durante todo su ciclo de vida, a medida que se van actualizando, que se vaya actualizando también el dashboard. Esto es un ejemplo de cómo sería la relación de las distintas entidades, que en este caso son las dos bases de datos que se obtuvieron. Por un lado, las importaciones y las exportaciones. Y ahí dentro de cada cuadro pueden ver la información que nosotros, los insights y las columnas que nosotros extrajimos de dichas bases de datos para poder hacer el análisis y el dashboard, que se los voy a mostrar más adelante. Esto muestra la relación entre las bases de datos, que es a través del país. Relacionamos dicha base de datos a través de una tabla de dimensiones, es de país, y eso nos permitió conectar y poder realizar un análisis entre lo que es importación y exportación. Ahora se los voy a mostrar en el próximo slide. Bueno, las decisiones estratégicas que se pueden tomar en base a esta herramienta son definir qué datos son relevantes para el negocio y para el análisis, como ya los mencioné y se los mostré en el cuadro anterior. Establecer las relaciones entre las variables, que en este caso fue a través del país, y asegurar que el dashboard esté alineado con los requerimientos del negocio. ¿Qué beneficios tenemos de esto? Es mejorar la calidad y la consistencia de los datos, facilitar la trazabilidad y el mantenimiento de los requerimientos, mantenernos actualizados con los datos también, y optimizar el diseño técnico del dashboard. Data mining. Bueno, en este caso, en lo que es el data mining,
el objetivo del data mining es poder extraer la información útil de los datos que les mostré en la herramienta anterior, que fue con el análisis de data modeling, y detectar, en este caso es detectar trends y patrones repetitivos, anomalías, inconsistencias o correlaciones en la información analizada. Hay un proceso que se realiza en el uso de la herramienta de data mining que consiste en la licitación de los requisitos. En este caso, el propósito es identificar qué decisiones deben ser soportadas por el análisis de datos para poder ver en dónde enfocamos el análisis. Después viene lo que sería la preparación de los datos, que en este caso el propósito es asegurar que los datos estén limpios, completos y estandarizados y estructurados para el análisis. Esto es una de las etapas que más tiempo lleva, lo que es el data mining. Después tenemos lo que es el análisis de datos, que sería comprender el comportamiento de los datos y detectar los patrones relevantes, que se los voy a mostrar con el dashboard. Y por último, anteúltimo, tenemos las técnicas de modelado. Acá es donde se puede aplicar modelos predictivos. No quiero entrar mucho en detalle de esto porque es bastante técnico, pero se pueden sacar predicciones y clasificaciones a través de Machine Learning. Y por último tenemos lo que es el despliegue, que sería como la etapa de la distribución de esta información, la etapa donde se implementan los resultados del análisis en el proceso y los dashboards para la toma de decisiones. Esto es la imagen de las bases de datos, como puede ver que utilizamos, que ya las mencioné en la herramienta de Data Modeling. Y el objetivo en la etapa de análisis estratégico es poder detectar patrones y oportunidades para nuestro negocio y cómo está desarrollado el mercado, tanto de importadores como de exportadores de miel en este caso. Y esto nos permite poder definir objetivos y estrategias para la exportación. Esto es un poco lo que se armó con el data modeling y el data mining. A través de esas herramientas pudimos generar este dashboard a través de las conexiones entre las bases de datos a través de país. Y básicamente en este dashboard lo que pueden ver es el comportamiento en el mercado internacional. Como pueden ver, el mayor importador es Estados Unidos, ahí pueden ver en el gráfico de barras. Y el mayor exportador en este caso es China. Como pueden ver, ahí Argentina está tercero en el gráfico de barras. Y bueno, ahí tenemos también datos como cantidad importada, el balance comercial que tenemos, se puede filtrar por país, se puede ver cuáles las tarifas promedio aplicadas, en este caso es un 17%. Si seleccionas el país, te tira la tarifa específica que paga dicho país. Y bueno, básicamente eso es lo que se puede extraer de estas herramientas. Obtenemos todos estos insights para ver cómo se comporta el mercado internacional de miel. Bueno, estrategias: identificar países con alta demanda de miel y bajo arancel, detectar mercados emergentes o en crecimiento, priorizar destinos de exportación con mayor rentabilidad. Y los beneficios: apoyar las decisiones basadas en datos, como por ejemplo decidir a qué país vamos a exportar, revelar oportunidades comerciales no evidentes, por ejemplo los países árabes. Con este dashboard descubrimos que los países árabes están en crecimiento respecto a demanda de miel, y permitir anticipar tendencias del mercado internacional. ¿Alguna duda con estas herramientas? Bueno, seguimos adelante y le paso la palabra a José. Bueno, ya en la parte de benchmarking y análisis de mercado, el propósito es realmente conocer qué están haciendo nuestros competidores, qué están valorando nuestros stakeholders y cuál sería nuestro posicionamiento frente a la comparación de diferentes características que ofrecen los diferentes participantes en el mercado. ¿Puedes seguir a la siguiente, porfa, Ili? Bueno, este es un estilo de... podría ser el resultado de un data modeling.
pero esto fue muy cualitativo a la hora de la verdad. Y aquí incluimos el análisis de mercado, que incluye el precio, la calidad, la producción. Nivel producción se refiere a cuántas toneladas de miel está produciendo cada empresa y qué tan avanzados están en el proceso de exportación, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. El objetivo de este punto es la identificación de los competidores, la oportunidad de diferenciación e identificar posibles competidores que a futuro pueden llegar a ser aliados estratégicos para Vigoni. Siguiente, porfa. Entonces el primer análisis que se hizo fue comparar lo más común, que es el precio-calidad, algo que valora el consumidor, pero algo que también nos va a mostrar en qué posición estamos frente a lo que estamos ofreciendo contra los demás competidores. En este punto vemos que Vigoni está en un precio relativamente bajo a comparación de los que ofrecen productos con calidad muy similar. Y esto en la teoría se llama que tenemos una doble ventaja competitiva. Inicialmente se puede interpretar así. Ya tocaría entrar a revisar en más detalle cuáles son los costos reales de producción. Pero en este punto podemos ver que si el precio es bajo es porque en algún punto es rentable, y ya vimos que el EBITDA nos muestra que la empresa está siendo rentable, lo cual significa que los costos son bajos. Pero aquí el punto es, nosotros estamos ofreciendo alta calidad a precios muy competitivos. Nosotros no, Vigoni, perdón. Siguiente, porfa. Ahora, los precios versus la exportación. Podemos ver que no hay una clara tendencia entre unos y otros, pero la competencia directa de Vigoni se concentra en mercados locales. Y eso explicaría por qué los precios son más altos y los niveles de exportación son bajos. Y aquí, en este punto y en este gráfico, es donde realmente podemos llegar a definir con mayor claridad para Vigoni quiénes son sus competidores directos, especialmente en el mercado local. Y podemos ver que, dado que el precio está influido por la calidad o la percepción de calidad, Vigoni va a estar compitiendo directamente con Cosechas de los Ríos y Bipremium. Siguiente, Eli. Ahora, en este podemos ver el precio y la comparación entre precio y producción. ¿Qué tanto están produciendo? ¿Cuántas toneladas están produciendo? ¿Y a qué precio lo están vendiendo? Y es muy interesante ver que Miel Santa, que produce mucho, vende precios bajos, es decir, que su estrategia, ellos primero se están enfocando en un público objetivo totalmente diferente, y segundo, su estrategia necesariamente no es desarrollar productos de muy alta calidad, sino desarrollar productos en lote para reducir costos. Mientras que, por ejemplo, Bipremium es el contraste de el precio más alto y la producción más baja, desarrollando productos altamente especializados. Siguiente, Eli. Y ahora aquí podemos ver la exportación contra la calidad. Podemos ver que en niveles de exportación el único que está avanzado es Miel Santa, mientras que Vigoni y la mayoría de los que ofrecen calidades relativamente altas o altas están más centrados en el mercado local. Pero, por ejemplo, tenemos acá un punto muy importante y muy interesante a analizar para una posible alianza estratégica. Es, bueno, podemos revisar esos competidores que están compitiendo con Vigoni de forma directa para generar alianzas de exportación, o nos podemos apalancar en empresas que ya tienen la experiencia y que ofrecen productos de calidad semejantes, como podría ser, por ejemplo, Sol. Estas son el mayor insight que nos puede dar el benchmarking, saber dónde estamos, qué están haciendo los competidores, compararnos y poder identificar las alianzas estratégicas o los competidores directos. Siguiente, Eli, por favor. Bueno, los resultados del análisis es la repetición de lo que acabo de decir en cada una de estas diapositivas. Primero, la empresa ofrece productos de alta calidad a bajos precios, siendo una doble ventaja competitiva. Segundo, se necesita un estudio a profundidad de valor del precio percibido en el mercado por los productos de Vigoni, para así también no solo enfocar el precio a nivel internacional, sino el precio a nivel local. Posiblemente el consumidor local argentino puede llegar a valorar mucho más de lo que nosotros le estamos cobrando los productos de Vigoni.
Y hay competidores directos que pueden ser una palanca directa para considerar alianzas estratégicas para la exportación. Los beneficios, nuevamente, identificar con claridad los competidores directos y las diferencias estrategias que cada uno de ellos están utilizando, identificar posibles y futuras alianzas estratégicas, anticipar la decisión de los competidores y entender con claridad las características únicas del producto de Behoney y del producto de los demás para poder lograr diferenciarlo con claridad y poder comunicar esas diferencias y generar valor. Siguiente, Eli. Bueno, acá vamos a hablar un poco de la famosa herramienta FODA. Creo que es bastante conocida y utilizada en todos los rubros. Básicamente el objetivo de esta herramienta es evaluar la posición interna y externa de la organización para entender la capacidad de responder a las necesidades del negocio y definir estrategias viables de crecimiento y mejora. Tenemos la división que por un lado tenemos lo que es fortalezas, que es lo que la empresa hace bien, cómo se diferencia y qué es lo que la hace exitosa. En este caso, ser un producto premium, miel orgánica, por ejemplo. Después lo voy a explicar bien en la siguiente slide. Igual. Después tenemos lo que es oportunidades, que son los factores externos que pueden beneficiar a nuestro negocio y a los requerimientos, nuevos mercados y nuevas tecnologías. Después tenemos lo que es debilidades, que son todas las acciones o funciones que la empresa ejecuta ineficientemente o con mala performance. Y por último tenemos lo que son amenazas, que son todos los factores externos que pueden amenazar el éxito del negocio, que puede ser un nuevo competidor o cambios en las reglas económicas y políticas. Aplicado a nuestro caso, en la etapa 4, el objetivo es identificar los factores internos y externos que afectan la viabilidad de expandir Behoney al mercado internacional, especialmente al de Estados Unidos, Japón, Medio Oriente y Europa, con el fin de definir decisiones estratégicas sobre el posicionamiento y certificaciones y canales de exportación. En debilidades, por ejemplo, tenemos la escala de producción limitada frente a grandes exportadores como por ejemplo Estados Unidos. Después tenemos también la falta de certificaciones internacionales como la orgánica, la halal o la FDA, y baja notoriedad internacional y poca innovación tecnológica. En lo que son fortalezas tenemos producto natural, identidad de marca sólida en el mercado local, experiencia en comercialización local y el e-commerce. Y Argentina, como lo mencioné anteriormente, es reconocida mundialmente por su miel y calidad exportadora. En lo que es amenazas tenemos lo que es la competencia consolidada, política comercial restrictiva y barreras sanitarias por las certificaciones de compliance. Volatilidad del tipo de cambio. Argentina tiene muchos problemas con lo que es la volatilidad del tipo cambiario, de la política cambiaria y la falta de innovación. Y en oportunidades es la tendencia global y el crecimiento en lo que son la miel orgánica y sustentable, crecimiento de la demanda, especialmente en países como los árabes, como ya lo mencioné anteriormente, y ventaja geográfica como por ejemplo la cercanía nuestra con Estados Unidos, que es el principal país importador. ¿Qué decisiones estratégicas podemos tomar respecto a este análisis? Es el posicionamiento internacional, las certificaciones y trazabilidad que vamos a necesitar, la estrategia de la entrada al mercado, la gestión operativa y la gestión de riesgo, y los beneficios es poder entender las fortalezas locales y los desafíos internacionales que tenemos en este caso, definir las prioridades, como lo mencionamos ya varias veces, es certificaciones, el mercado objetivo al que queremos apuntar y el storytelling internacional, y anticiparnos a los riesgos de políticas comerciales, de tipo cambio o de la competencia en este caso. No sé si hay alguna duda respecto a este tema y no sé cómo estamos de tiempo, Emi. Son y 10, no sé cuánto estaría faltando y si les parece a los demás de que podamos culminar con todos los temas, eso es para que tomemos las decisiones entre todos. No sé cuántos slides te faltan
Y sí, Faltan las últimas dos herramientas y bien, no y las sé conclusiones. los demás si desean que terminemos, que ellos terminen de dar toda su ponencia o sería cortar ahora y ya en la siguiente webinar completar con el siguiente tema esto es lo que han expuesto hoy. Eso a decisión de ustedes ya que estamos ocupando su tiempo. No sé qué dicen todos. Por mí, si quieren terminar, yo estoy acá. Bien. ¿Los demás? Da igual. Perfecto. Excelente. Bueno, avancen tranquilos entonces, chicos. Avanzamos. Gracias. Le doy la palabra a José. Bueno, gracias Eli, gracias a todos por la disposición de su tiempo y quedarse hasta el final. El siguiente modelo que nos presenta el Babuc es el Business Model Canvas. El Business Model Canvas es un modelo bastante potente, el cual va a definir si la empresa primero está ofreciendo o está siendo fiel a su propuesta de valor. Y la propuesta de valor proviene del valor realmente que hay en el mercado por lo que ofrece la empresa. Es el cliente mismo un factor externo que puede definir y va a definir si lo que están ofreciendo la empresa es algo de valor, algo que todos queremos o que una porción del mercado quiere. Y eso es lo que va a definir si realmente la empresa está generando algo de valor. Y ya todo lo demás que está alrededor de ese centro de la propuesta de valor es para, primero, un punto importante, identificar stakeholders, identificar socios claves, identificar los canales que se están utilizando. Segundo, conocer y definir la estructura de costos y el flujo de ingresos. Saber si se están haciendo, si el precio que se está obteniendo o los ingresos que se están obteniendo realmente nos está dando la posibilidad de un crecimiento sostenido. Y finalmente, y creo que es el punto más clave donde las empresas y a veces los analistas de datos, los analistas de negocio, desconocemos un poco el poder y el alcance que tiene este modelo, es la coherencia. La coherencia de una empresa a la hora de ofrecer su producto y a la hora de hacer todas las actividades alrededor, de poder proveer, comunicar y dar y brindar esa propuesta de valor, ese producto al cliente final. Entonces la propuesta de valor creo que es muy diciente de por qué se encuentra en el centro de este modelo y es porque es el corazón de todo lo que tiene que estar alrededor. Una empresa tiene que ser coherente con cómo se relaciona con el cliente, con los canales que está utilizando para llegar a ese cliente. Si realmente el segmento de clientes a los que le está apuntando es el correcto, es decir, ese segmento de clientes realmente valora lo que se está ofreciendo. Y hacia el lado izquierdo todo lo demás que se necesita para llegar a ese cliente, los recursos, las actividades, los socios claves, porque una empresa no subsiste únicamente con las ventas propias, sino con todo lo que hay detrás para poder llegar a ese producto final o a ese servicio final. Siguiente, Eli. Entonces, para el caso concreto, tenemos el Business Model Canvas de Bihoney para el mercado argentino, en donde la propuesta de valor es la miel artesanal, orgánica, libre de antibióticos y químicos, elaborada de manera sostenible. Ofrece una amplia variedad de orígenes, presentaciones que brindan una experiencia gourmet única, permitiendo disfrutar de un producto natural, saludable y auténtico. Y si nos vamos inicialmente o nos trasladamos inicialmente al segmento de clientes, podemos ver que los clientes a quienes les está apuntando Bihoney son aquellos clientes que realmente valoran lo que está produciendo Bihoney, que son argentinos que valoran los ingredientes de alta calidad para una experiencia gourmet, o también están los que buscan productos orgánicos y naturales para complementar su dieta y permitir cuidar su salud y su figura. Esos son los clientes y ese segmento de la población son los que realmente van a poder valorar nuestro producto. Asimismo, pues son personas de ingresos medios altos,
porque el producto de Behoney no es un producto que se tiene que comercializar como low cost. Porque ¿qué lógica tendría o qué coherencia habría entre vender miel orgánica a precios de huevo? Porque también la percepción del pricing está ligado a la calidad que la persona o el cliente va a percibir. Entonces, por ejemplo, ya en la parte de relacionamiento con clientes, ¿qué se ha hecho para llegar a ese tipo de clientes? Que es de un ingreso alto, que pueden tener cierto tipo de costumbres, que pueden tener acceso a cierto tipo de dispositivos. Bueno, se han creado campañas para crear para generar esa cercanía, como BeFit y BeHappy, que fueron principalmente estrategias publicitarias a nivel digital. También en su canal principal está la página web, que eso no solamente es para reducir los costos, posiblemente, sino también para tener un contacto directo con el consumidor, para capturar sus datos, para capturar su patrón de consumo. Y todo eso lo hace Behoney con el fin de conocer a su consumidor y saber por dónde llegarle mejor. Ahora, por la parte del supply, de la parte de cadena de abastecimiento, ¿cuáles son los socios claves? Desde su propuesta de valor, estamos hablando que van a tener relaciones directas con apicultores, que además van a proveer un tipo de miel orgánica, un tipo de miel totalmente artesanal, producido en antaño prácticamente. Y en un punto también los influencers o las personas que van a trabajar de la mano con ellos para publicitar sus productos. ¿Qué actividades claves? Cuidado del entorno, las abejas, extracción y procesamiento e infusión de mieles. El empaquetamiento es un proceso importante, una actividad muy importante dentro de lo que es el modelo de negocio de Behoney, porque a través del empaquetado también se percibe calidad o se percibe low cost. Y finalmente los recursos claves. La confianza es una de las principales pilares que tiene el modelo de negocio de Behoney. La confianza entre apicultores, la confianza en que se van a pagar precios más altos que otras empresas le pagarían a los apicultores, pero los apicultores también tienen que dar de su parte y cuidar las abejas y proveer. ¿Y cómo es ese? ¿Perdón? Ay, mira. Creo que alguien está hablando. Ya. Y avanza tranquilo, José. Estás muteado, ahí está. Ya, no sé, me aparecía que... Bueno, la miel de alta calidad es otro recurso clave y ya en la estructura de costos es importante. La estructura de costos es el resultado del análisis de los KPIs, mucho de ello, y se encuentra que el punto de equilibrio es vender únicamente 2.174 unidades mensuales para mantenerse en un estado de no pérdidas, no ganancias. Eso es una estructura de costos eficiente, saber cuánto se tiene que vender para no estar ni ganando ni perdiendo. Si se cubren los costos fijos desde una perspectiva totalmente financiera, si se cubren los costos fijos, la empresa tiene posibilidad de supervivencia. Y finalmente el flujo de ingresos. No solamente es la venta de un producto, es ofrecer servicios o productos complementarios. Si bien tenemos una información muy, diría yo, reducida o limitada por el tipo de caso que estamos haciendo, que es una empresa ficticia, de todas maneras puse ejemplos de posibles flujos de ingresos que puede tener una empresa como esta, como campaña de donación para apoyar a familias apícolas, o acompañamiento en la construcción e iniciación de producción, como consultoría. Y esto es algo muy común especialmente lo que es Sudamérica, y es ofrecer experiencias al público donde no solamente vayan y compren los productos al lugar donde se producen, sino ofrecer paquetes donde se pueda hacer como un tipo de turismo educativo, de conocer todos los procesos, de entablar una relación
no solamente con el producto, sino con la misma empresa. Siguiente, Eli, por favor. Y ya a futuro en el mercado estadounidense, que va a ser el mercado o tal vez el mercado objetivo de Behoney por el tamaño que tiene, la propuesta de valor no va a cambiar, los segmentos de clientes posiblemente no van a variar mucho, porque la propuesta de valor es el producto mismo, es una miel exótica, artesanal y orgánica. Para acceder a ese tipo de productos, los segmentos de clientes van a ser muy similares a los que se consiguen en Argentina, o incluso las diferencias van a ser principalmente el ingreso, ingresos más altos posiblemente, que puedan favorecer a no solamente acceder a un producto, sino aumentar posiblemente los recursos de la empresa. En esto es muy similar los unos a los otros, pero por ejemplo en un mercado internacional o dependiendo cómo sea la estrategia, los canales pueden cambiar. Hablamos de se mantiene la página web, pero también a qué tiendas gourmet se van a acercar o a qué tienda enfocada a generaciones más jóvenes nos podemos optar o podemos pensar. E incluso Amazon como retailer más grande, de los retailers más grandes del mundo y más que todo con presencia fuerte en el mercado norteamericano. Vale la pena intentarlo, puede ser un canal positivo, puede ser un canal que realmente beneficie y nos ayude a llegar al cliente. Son cosas que se tienen que pensar. Como viene el flujo de los procesos que presentó Eli, es un esquema pensando en el futuro. Este Business Model Canva también es pensando en el futuro. Los socios claves van a ser muy similares, pero también van a aparecer nuevos. Por ejemplo, la naviera o la empresa de transporte, la aduana, conexiones comerciales en el exterior. Actividades claves, las licencias y certificaciones de calidad, relacionamiento con puntos de venta, el packing, qué se va a incluir en el packing para que sea aún más atractivo, historias de los apícolas, historias de la abeja, historia de la familia campesina que pudo sembrar y producir la miel que está llegando a la mesa de alguien en Fort Lauderdale, en Florida. Todo ese tipo de cosas es importante. Los recursos clave, certificaciones de calidad, transporte fiable y eficiente y cumplimientos de requisitos aduaneros. Y en la estructura de costos va a cambiar un poco porque ya no estamos hablando que se va a comercializar Behoney, la miel de Behoney de forma más directa, sino ya entran a jugar las negociaciones y los contratos con intermediarios. Publix, Target y Amazon son intermediarios para llegar a ese consumidor final en Estados Unidos. Entonces ya los márgenes de contribución, los costos variables van a cambiar, pero asimismo los márgenes de contribución pueden aumentar porque el precio va a ser mayor. Y lo vemos acá, por ejemplo, si se comercializara aproximadamente en $20 un frasco de miel de 500 mililitros, la contribución, es decir, lo que técnicamente va a ser ganancia para la empresa, va a ser $14,60. Que en traducido en la comparación, ya no se va a necesitar Behoney 2.174 unidades para subsistir. Ahora van a ser 1.318, porque el precio aumenta, a pesar de que los costos variables también aumentan. Y los flujos de ingresos, está principalmente la venta de producto. Pueden haber subsidios gubernamentales por productos de exportación, principalmente pensando en Argentina, fomentando la exportación de sus productos. Y próximamente, lo mismo que en el mercado local, la experiencia Be Adventures en alianza con empresas de turismo. Son muchas las maneras en cómo se puede estructurar, pero todo tiene que estar siempre girando en torno a la coherencia entre las decisiones, las actividades y la propuesta de valor que ofrece la empresa. No sé si tengan alguna pregunta acá, en este punto. Creo que no. Seguimos, Eli, porfa. Nuevamente, las decisiones estratégicas es el modelo de negocio dependerá de la coyuntura que se enfrente a la organización y la decisión de ir alineada a estar en la propuesta de valor. Fortalecer la propuesta de valor a través de las diferentes actividades realizadas, importante, no solamente fortalecer, sino tener coherencia inicialmente. Y las alianzas con los apicultores serán clave para cumplir las cantidades acordadas. Ahí sabemos que tenemos que desarrollar alianzas estratégicas fuertes, no solamente posiblemente con empresas locales, pero principalmente con los que producen la miel, para tener la capacidad de poder suplir esa demanda en el mercado internacional.
Y los beneficios, permite tomar decisiones y ajustar actividades para que estén siempre alineadas con la propuesta de valor, ser siempre coherente, un esquema visual general de las actividades que la empresa realiza y aún más, y tal vez es lo más diciente de lo que es el Business Model Canva. Además de ser un esquema visual general, también va a ayudar a los tomadores de decisiones en generar un modelo de negocio diferenciado, único y difícil de repetir y replicar en otras empresas. Porque qué lógica tiene generar un modelo de negocio que la empresa que va a surgir mañana va a copiar y le va a igual. No tiene sentido. Por eso también se habla de cultura organizacional, se habla de enlaces y estrategia comercial y se habla de estrategias con la cadena de abastecimiento. Siguiente, Eli. Bueno, y creo que este es el último modelo ya. Nuevamente les agradezco por tomarse el tiempo y esperarnos un poquito más. Pero este es uno de esos modelos que va a ser importante para definir realmente en qué se tiene que concentrar la empresa inicialmente. Y es el Root Cause Analysis. Tal vez muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, pero es el modelo predilecto en Business Analysis para definir el problema. Y es entender el problema no como la causa, sino es entender el problema como la consecuencia de actividades que inicialmente no se llegan a percibir como problemas o que se desconocen. Y ese es el poder de este modelo, entender más a profundidad cuál es realmente la causa que está generando el dolor en la empresa. El dolor puede ser temas financieros, el dolor puede ser temas operacionales, el dolor puede ser incluso retención de talento. Eso pasa mucho en empresas donde la inestabilidad laboral es grande. Uno creería que no, pero en el caso particular de Colombia se ve mucho eso en empresas. Que el efecto de una cultura organizacional, el efecto es que las personas renuncian constantemente y eso es un costo muy grande para las empresas porque se debe entrenar. Pero bueno, eso es ya de manera general. La espina dorsal del pez es todos esos posibles causas que pueden llegar a extender o a ser factores influyentes en ese problema o en ese dolor que se está presentando en la empresa. Lo importante es identificar categorizar las diferentes posibles causas y finalmente analizarlas a profundidad para tomar la decisión de qué se debe abordar. Siguiente, por favor, Eli. Para el caso concreto, el objetivo del root cause es detectar los factores operativos que impiden cumplir con los clientes internacionales, ayudando a enfocar las decisiones en mejorar procesos, calidad y capacidad productiva antes de expandirse. El problema, si bien todavía no se ha llegado a ese mercado internacional o ese cliente en otro país, el problema principal que se puede llegar a hacer es incumplimiento en los clientes del exterior. El producto no les está llegando a los clientes. ¿Por qué? Inicialmente se pueden hablar de la carencia o más bien el incumplimiento en calidad. La calidad, la miel que se está produciendo no es la calidad esperada que el cliente en Estados Unidos, en Medio Oriente o en Europa está esperando. Y por otro lado, el producto les está llegando tarde. No están obteniendo las cantidades en el momento acordado. Y esto puede ser muy grave porque en contratos internacionales se habla también de multas, de responsabilidad que afectan directamente las finanzas de una empresa, la reputación. Las finanzas se pueden recuperar de algún modo u otro, pero la reputación también es un costo que la empresa tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá encontramos que las causas más profundas y que debe ser la prioridad de B-Honey para pensar en que ese problema no se dé es, primero, obtener certificaciones de calidad y segundo, desarrollar procesos estandarizados y tecnificados que permitan asegurar no solo la calidad, pero también las cantidades requeridas por los clientes en el exterior. Siguiente, Eli. O bueno, no sé si aquí haya alguna duda, alguna pregunta.
hayan utilizado este modelo antes, ¿no? Entonces, los resultados del análisis principal, decisiones estratégicas, los esfuerzos iniciales de la empresa tienen que estar encaminados a estandarizar los procesos de producción con el fin de asegurar la calidad, reducir costos y aumentar la producción. Es importante decir que estandarizar no significa que va a afectar necesariamente los procesos, entre comillas, artesanales. Solo se van a organizar de manera que el producto tenga una calidad homogénea y que las cantidades puedan ser optimizadas. Y el reto de exportar no es esencialmente en obtener las certificaciones como bien la espina de pescado nos muestra, sino es en optimizar procesos productivos para asegurar calidad e incrementar la producción. La calidad, una falla en calidad en el mundo del análisis de los negocios y el análisis de datos es una desviación a lo que uno está esperando. Y esas desviaciones usualmente se dan por no seguir las reglas, por no cumplir los procesos definidos o por ni siquiera tenerlos. Finalmente, los beneficios ayudan a identificar con mayor claridad la verdadera raíz del problema, como bien lo vimos. El problema no es carecer de certificaciones, el problema es que no se tiene procesos definidos con claridad y homogéneos. También el beneficio es mapear las causas. Y por último, tal vez el beneficio más grande que cualquier analista de datos que se interese mucho por las finanzas es lo siguiente: los recursos son escasos, por lo que conocer la verdadera causa optimiza la utilización de estos. Siguiente, Eli. Bueno, y para concluir el webinar y el uso de estas herramientas en las etapas 3 y 4, en la etapa 3, por ejemplo, tenemos el análisis de riesgo. En esta etapa se utiliza más que nada para minimizar el impacto por los cambios regulatorios. Ya lo mencionamos como en varias herramientas, eso es de alto impacto y nos deja fuera del mercado y nos deja fuera de la posibilidad de comercializar con países como por ejemplo Estados Unidos o los países árabes. Por eso es importante fortalecer el control de calidad. Después tenemos lo que es el análisis de documentos. En este caso y en esta etapa asegura la trazabilidad, la gestión del cambio y la alineación normativa. Es sumamente importante estar como actualizados y que estén los responsables detrás del documento y de cada requerimiento para que no se pierda el foco y se pueda lograr el objetivo principal. Y por último, en esta etapa tenemos lo que es el data modeling, que es la estructura de los datos, como ya lo mencioné, para poder mantener alineados los requerimientos en los dashboards. No solo mantener alineados los requerimientos, sino también mantenerlos actualizados y con información estandarizada, sin inconsistencias. Te paso la palabra, José, para la etapa 4. Estás muteado. Perdón, gracias, Eli. Bueno, y ya como tal de conclusión para la etapa 4, que es el análisis estratégico, se utilizaron todos los modelos que ustedes ven en pantalla: el FODA, benchmarking, data mining, análisis de documentos, análisis de riesgo, modelado de procesos, business model canvas. Ahí me parece que también hizo falta la espina de pescado. Pero se utilizaron todos estos modelos y cada uno sirve para entender la situación en la que se está, entender y comprender cuáles son las fortalezas, las debilidades y las oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades de manera interna de la empresa, las oportunidades y amenazas de manera externa con la industria, el ambiente, las regulaciones, y entender cómo va el mercado, cómo se está utilizando los recursos, si se está compitiendo con una empresa o se está compitiendo con otra, si a futuro esas posibles competidores pueden llegar a ser nuestros posibles aliados para joint ventures, o simplemente vamos a arriesgarnos de manera independiente y asumir el riesgo completo la empresa. El data mining nos sirve para entender cómo va el mercado y para dónde va el mercado. Si bien siempre hay una parte de incertidumbre y que el futuro es incierto, el data mining y los diferentes procesos y
algoritmos, como puede ser la regresión lineal, como puede ser las redes neuronales, ya un poco más técnicos, pero el data mining sirve para saber y predecir qué va a pasar en el futuro y así tomar una decisión de qué se puede esperar y qué podemos hacer. Finalmente, todos los demás nos sirven para entender dónde estamos, cuáles son los riesgos, qué tenemos que cambiar, qué se necesita y si estamos siendo coherentes con lo que estamos ofreciendo, cómo lo estamos ofreciendo, a quién se lo estamos ofreciendo, cómo nos estamos supliendo, si estamos creando o no valor dentro de cada una de las actividades que se tienen dentro de la empresa y finalmente cuáles son los problemas que realmente hay que tratar. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Ahora, bueno, pasemos a la siguiente. Hermoso, tremendo tema. Gracias, José. Gracias, Eli. Y bueno, les doy la invitación. Quiero que estén, los quiero ver 20 y 21 de noviembre de manera virtual y presencial el 20, el 21 de manera virtual el Congreso Internacional de Análisis de Negocios aquí en Buenos Aires, Argentina. Así que los invito a que estén presentes. Va a haber una gran cantidad, tenemos más de 30 speakers a nivel mundial de una gran cantidad de temas enormes, así que bueno, invitarlos, van a ser bienvenidos y bueno, y agradecerles por el tiempo también que se quedaron para escuchar a los chicos, que fue un gran tema, así que agradecerles. Muchas gracias a todos por el tiempo. Chao chicos, que tengan una Gracias. linda noche. Chao, Chao. chao.